Es un trabajo de tiempo completo y no viene con instrucciones. Resolvamos nuestras dudas y aprendamos juntas con los mejores expertos, amigos y mamás de confianza. Queremos que puedas contar con una tribu que te apoye en los momentos que más lo necesitas. Mente de mamá, 30 minutos para simplificar la vida y la maternidad. Con Vanessa Monjaraz y Elisa Pearl. Conócenos mejor en www.mentedemamá.com. Hola a todos, yo soy Vanessa Monjaraz, bienvenidos a Mente de Mamá, el programa donde resolvemos nuestras dudas y sus dudas con los mejores expertos. Hola a todos, yo soy Elisa Pearl y el día de hoy tenemos un tema, de súper interés para todos, que es el COVID. Y para ello tenemos a una invitada muy especial, muy agradecidas de que nos hayas dado un espacio. Ella es la doctora María José Reyes. Es médico internista e infectóloga de adultos, formada en el Centro Médico ABC y en el Instituto Nacional de Nutrición. Y bueno, por si fuera poco, es mamá de tres, unos cuates y una niña de ¿cuántos, Majo? ¿De 3? 4. Una niña grande de 5 años de y 5. Los cuates tienen 3 años y medio. Bueno. Y trabajas de lleno, ¿no? Sí. Bueno, trato de adaptarlo, trabajo más o menos medio tiempo, a veces sí un poquito más, y pues me apoyo mucho en mi esposo, la verdad. Sobre todo ahorita en pandemia, que no hay escuela y no hay nada, pues como que entre los dos nos hemos ido coordinando para poder trabajar los dos y estar con los niños. Claro. Oye, Majo, bueno, pues como tenemos acá los minutos contados contigo, vamos a aprovecharlos. Cuéntanos un poquito cómo está el panorama de COVID ahorita aquí en México. Pues mira, la verdad, en México sigue estando muy complicado. Creo que se complicó mucho el panorama después de todas las fiestas de diciembre y de principios de enero. Empezamos a tener otra vez un repunte de casos muy importante. Otra vez mucha gente enferma, hospitales saturados, recursos saturados, ¿no? Gente buscando oxígeno para tener oxígeno en casa. Pues el panorama en México realmente no ha cambiado mucho y creo que sí empezó este año peor, ¿no? También siento que hay cierto cansancio ya de las personas que ya no han sido tan cuidadosas en seguir las medidas, pues de evitar reuniones, de evitar visitas, de usar de forma adecuada el cubrebocas. Siento que también pues la parte económica ha tenido mucho peso y hay empresas y negocios que ya no pudieron comer cerrados. Entonces, sí ha sido un panorama complicado. Cerrábamos el 2020 con mucha ilusión de que el 2021 la vacuna iba a cambiar el rumbo de la pandemia. Sin embargo, en México vamos muy lentos con la cuestión de vacunación, entonces esto parece todavía un escenario muy lejano y creo que por los próximos meses pues va a seguir siendo muy importante seguirnos cuidando, seguir tratando de estar en casa, evitar reuniones, seguir usando cubrebocas, guardando sana distancia, lavándonos las manos, ¿no? Las medidas que ya conocemos, porque definitivamente la vacunación todavía va a tardar. Oye, cuéntanos un poquito justo acerca de la vacuna, porque digo, yo sé que faltan miles de años para que le toque, por ejemplo, a la gente de nuestra edad, pero, o sea, hay como mucha polémica en torno a la vacuna. Por lo menos yo estoy en un par de grupos de mamás donde la mayoría dice, no me la voy a poner y no se la voy a poner a mis hijos porque no sé, nos vamos a convertir en aliens. O sea, bueno, hay mucho hablando. Sí, pues mira, ha habido cierta desconfianza en relación a la vacuna de coronavirus. Es importante entender que para todas las vacunas se tiene que seguir un proceso desde que empezamos a producirlas, las fases de investigación que ya se hacen en humanos y ya la aprobación de la vacuna para ya su uso en público general. Para esta vacuna siento que lo que ha dado desconfianza es que el proceso ha sido muy rápido. En general, el proceso de desarrollo de una vacuna puede llevar 10 a 15 años y para esta vacuna prácticamente en menos de un año empezamos a tener las primeras aprobadas. ¿En qué ha cambiado el proceso? Bueno, el proceso ha seguido los mismos pasos y las mismas mediciones de seguridad que el desarrollo de otras vacunas fuera del contexto de una pandemia. Sin embargo, las primeras fases, que son las fases de laboratorio, se utilizaron plataformas que ya se habían probado para otras enfermedades, se aprovechó este diseño
y se utilizó para crear estas nuevas vacunas para coronavirus. Entonces ahí se ahorró tiempo. Después pasan a las fases de investigación ya en humanos, ¿no? Una muestra que en animales son seguras, que sí se producen anticuerpos a dosis, digamos, equivalentes en ellos, pasarían ya a una fase de investigación en humanos y ahí pasan por 3 fases. La fase 1 es la fase donde se prueba que la vacuna sea segura. Entonces, generalmente es en un grupo pequeño, se aplican las dosis y se ve que no haya ningún evento adverso mayor. Si eso se demuestra, pasaría en la fase 2. En fase 2 lo que se demuestra es si la vacuna realmente produce anticuerpos contra la enfermedad que estamos buscando y se comparan a veces pues diferentes dosis, diferentes esquemas y se ve cuál es el esquema que se tolera de forma adecuada porque es seguro y que además produce la mejor respuesta inmune. Y ya con esto se pasa a la fase 3. La fase 3 ya incluye arriba de 25,000 voluntarios, o sea, las que tenemos aprobadas, los estudios han incluido entre 25,000 y 45,000 voluntarios, y ahí lo que se prueba es en una zona donde hay alta transmisión, si la vacuna realmente previene la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es que estas fases sí se siguieron y a veces las fases, por ejemplo, la fase 3 puede durar 1 año o 2 años en la que vamos dando seguimiento, sobre todo para medir anticuerpos y ver cuánto tiempo van a durar, pero en un escenario de pandemia, una vez que se demuestra a los pocos meses que la vacuna es segura y que sí es eficaz, se busca la aprobación de emergencia por el escenario en el que estamos y entonces estas vacunas se han aprobado, pero sí con datos de que son seguras y sí con datos de que son eficaces para prevenir coronavirus. Entonces, la verdad es que, pues, sí debemos confiar en las vacunas, sí han seguido todos los pasos que deben y a lo mejor lo que está por verse todavía es cuánto tiempo va a durar la inmunidad. La otra cosa importante es que en la historia de las vacunas es muy raro que una vacuna tenga una reacción muy tardía, años o meses después. Generalmente los eventos adversos los vamos a ver cercanos a la aplicación, el primer mes o los primeros 2 meses ya por llevar algo muy prolongado. Entonces, ese tiempo de seguimiento ya se tuvo para estas vacunas y no se encontraron eventos adversos graves. Por el mecanismo que tienen las vacunas que ya conocemos, que ya están, digamos, como aprobadas, que sería Moderna, que no la tenemos en México, Pfizer, AstraZeneca y Sputnik, que sí las tenemos en México. Estas vacunas no contienen al virus completo, entonces no tampoco nos vamos a infectar con el virus a través de la vacuna. Simplemente traen un pedacito del virus y eso es lo que estimula nuestro sistema inmune para que cuando nos encontremos con el virus completo ya tengamos anticuerpos y evitemos que el virus nos ataque de forma tan importante, ¿no? Entonces, realmente son vacunas adecuadas, ya se aprobaron, ya pasaron por todos los pasos. Lo que se aceleró, pues es que no esperamos a ver este seguimiento de cuánto tiempo van a durar los efectos, pero sí tenemos, no los efectos, la inmunidad, pero sí tenemos buena información sobre seguridad y sí son vacunas que son seguras. Oye, y en niños, por ejemplo, ¿desde qué edad se puede desde bebés? No son vacunas que ahorita estén aprobadas en niños. Todas las vacunas y todos los fármacos primero se investigan en adultos. Una vez que se demuestra que son seguras y eficaces en adultos, empiezan a correr en edades hacia abajo. O sea, la vacuna de Pfizer es la que demostró seguridad en una edad más temprana, pero fueron 16 años. Las demás están probadas en mayores de 18 años. Y ahorita van a empezar a probar ya en grupos de menor edad, pero generalmente empiezan con 12 a 16 años, o sea, van corriendo hacia atrás y van ajustando la dosis de acuerdo al grupo de edad. Entonces, ahorita solo están aprobadas para mayores de 18 años. Los estudios de investigación para edades menores apenas van a empezar a correrse. O sea, si alguien te ofrece una vacuna para tu hijo es pirata, o sea, ni sí, no. te acerques. No, estas vacunas no se han estudiado, o sea, no se tiene información de seguridad y de eficacia en niños todavía. Son vacunas ahorita solamente para mayores de 18 años. Oye, Majo, y bueno, hablando de temas de COVID, ¿qué pasa, por ejemplo, que no se tiene mucha información hasta donde yo sé, o bueno, no he encontrado yo, con embarazadas? ¿Cuáles son los riesgos del COVID en embarazadas y los bebecitos?
Pues mira, sí, las embarazadas se consideran un grupo de riesgo para coronavirus, ¿no? Sí se cree que puedan tener una enfermedad más grave en una mujer embarazada y además puede tener algunas consecuencias sobre el embarazo. Una característica es parto pretérmino, ¿no? Entonces sí es un grupo vulnerable y es un grupo de los que hay que cuidar más. Ahora, pues justo que sigan estas medidas, ¿no? Una mujer embarazada, pues tratar de estar en casa, no recibir visitas, no estar en reuniones, en casa tener todas las precauciones. Si alguien entra y sale de la casa, pues también mantener cierta distancia con la mujer embarazada. Si alguien entra y sale de casa, pues a lo mejor usar cubrebocas en la casa, ¿no? O sea, tener mucha precaución porque sí se consideran un grupo de riesgo. Y en cuanto a la cuestión de vacunación, en los estudios no se incluyeron a mujeres embarazadas por lo mismo, ¿no? Porque primero se prueba seguridad en población sana o en población sin algún otro factor de vulnerabilidad o tratamos de primero ver qué es segura en adultos y ya después ver si no hay ningún riesgo para un bebé en desarrollo. Pero la recomendación actual es que las mujeres embarazadas que tienen indicación de vacunarse porque tienen algún otro factor de exposición de riesgo, por ejemplo, una mujer que trabaja en un área de atención de la salud, que está expuesta a otras personas, sí se pueden vacunar. No hay algo que demuestre que la vacuna pueda dañar al bebé en desarrollo y el riesgo-beneficio entre enfermarte de coronavirus o ponerte una vacuna que se cree que no va a causar ningún daño es a favor de sí vacunarlas. Y de hecho en Estados Unidos se está dando seguimiento justo a estas mujeres que están embarazadas, que son enfermeras, que son médicos, que se están vacunando y es parte de una corte de seguimiento de ver cómo evoluciona el embarazo en estas mujeres, ¿no? Pero en teoría no debería de haber ningún problema con el embarazo y sí el riesgo de tener coronavirus y el beneficio de la vacuna, pues pesa más el beneficio de la vacuna. Claro, cuando nos llegue. Sí. Oye, ¿y cuál sería el trimestre de mayor cuidado? El primer trimestre, que es donde se forma el embrión, exactamente, o el último trimestre para que no se adelante el embarazo. Híjole, yo diría que todo el embarazo, o sea, sí es un estado pues muy delicado, ¿no? Porque el primer trimestre, pues siempre cualquier situación que pase durante este trimestre pudiera favorecer que hubiera alguna pérdida, entonces es muy importante cuidarse mucho de no infectarse, pero también en el último trimestre, o sea, el riesgo parece no ser más importante en un trimestre o en otro, más bien habría que cuidarse durante todo el embarazo. La vacunación sí se prefiere evitarse en el primer trimestre, en caso de que hubiera o posponerse hasta que se salga del primer trimestre, porque por la vacuna podría haber alguna reacción normal o esperada a la respuesta inmune que se está haciendo a la vacuna, que pudiera ser, por ejemplo, fiebre. Entonces, todo eso que pudiera causar un estrés en el primer trimestre, es mejor que se posponga para el segundo o tercer trimestre, ¿no? Pero yo diría que una mujer embarazada, igual que tenemos que cuidar a alguien de la tercera edad, o sea, siempre considerarlos que deben de estar lo más resguardados posibles. En caso de que infectes de coronavirus y estás embarazada, puedes tomar medicamento, puedes tomar lo que algunos médicos mandan, que es cortisona o tal. ¿Se puede? ¿No se puede? Pues mira, ahí entraríamos un poco al tratamiento en general de coronavirus, ¿no? Esta es una infección viral, eso es muy importante, es una infección viral. Todavía no hay un tratamiento de uso global, un antiviral que nos podamos tomar y que frene la infección. Lo más importante es, uno, manejar los síntomas. Si hay síntomas muy molestos, dolor de cabeza, mucho dolor de cuerpo, fiebre, dar un tratamiento para esos síntomas. Y lo otro muy importante es estar monitorizando la presencia de complicaciones. Todos los pacientes con coronavirus se manejan igual. Si la oxigenación está arriba de 92%, el manejo solamente es sintomático. Y en embarazadas, pues podemos utilizar medicamentos como paracetamol, que es lo más común que damos, para que estén lo más cómodas posibles.
comer bien, descansar, tomar líquidos, estar tranquilas, tener un termómetro, estarse checando la temperatura. Muy importante tener un oxímetro, estarse checando la oxigenación. Ese sería el tratamiento inicial. En caso de que llegaran a tener la oxigenación que empieza a bajar de 92%, prende como un dato de alarma de que se pudiera tener alguna complicación. Y si llega a bajar de 90%, ese es el momento adecuado para empezar otro tipo de manejo, como el que decías, a lo mejor esteroide, siempre guiado por un médico. Yo siempre recomiendo a lo mejor pues una valoración, ¿no? Escuchar, ver cómo se escucha el pulmón, ver si es una paciente que va a requerir hospitalización porque tiene riesgo de deteriorarse más. A lo mejor ya abajo de 90 requieran algo de oxígeno. Y entonces ahí sería el momento cuando podríamos hacer alguna otra intervención como el uso de esteroide, pero de entrada el tratamiento debe ser solamente sintomático. No hay ningún antibiótico, no hay ningún antiparasitario como la ivermectina que haya demostrado que hace una diferencia en la evolución y el riesgo en estos pacientes pues es dar medicamentos que no solo les llega a ellas, ¿no? Entonces sí debemos ser muy cuidadosos en cuanto al manejo y lo más importante es la monitorización. O sea, si se están checando la oxigenación y empieza a bajar un poco, ese es el momento adecuado para frenar el cuadro y para recibir atención a lo mejor dentro del hospital, ¿no? Claro. Oye, Majo, y bueno, iniciaste una cuenta junto con otras 2 doctoras que se llama Ciencia contra COVID-19. ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué? ¿Es para concientizar? ¿Es para informar? Pues es sobre todo para informar. Nuestra perspectiva es que, pues no sé si a nivel mundial, pero al menos en México hay mucha desinformación sobre, o sea, nos cuesta a veces creer que existe una pandemia. Hay muchas teorías incluso de conspiración, ¿no? De que no, que alguien creó esta infección. Nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, esto, ¿no? De confiar en decir, no necesito ningún tratamiento, lo único que necesito es quitarme las molestias y estar checando mi oxigenación. Siempre nos gusta que nos receten y mientras más nos receten, creemos que nos va a ir mejor. Entonces, eso es como muy importante. También siempre nos gusta decir, voy a tomarme dióxido de cloro y entonces me va a ir mejor, en lugar de usar el cubrebocas que me incomoda, ¿no? Entonces, nosotros creamos esta cuenta para informar, basada en evidencia científica, qué sí funciona para prevenir, qué no funciona para prevenir, qué sí funciona como tratamiento, qué no funciona como tratamiento, cuál es el momento en que alguien que tiene COVID se puede complicar, cuándo es una emergencia, cuándo tiene que acudir al médico, cuándo se tiene que hospitalizar. Entonces fue hacer un poco más tangible esa información científica que a veces no es tan fácil de encontrar o de procesar, y entonces tratar de aplicarla a la vida diaria y así hacerla más útil y que esté al alcance de todos, ¿no? Es una enfermedad que, o sea, el pilar está en la prevención, en las medidas que podemos hacer para prevenir infectarnos. Una vez contagiándonos, pues siempre da mucho miedo no saber cómo vamos a evolucionar, ¿no? Pero entonces es muy importante trabajar mucho en la prevención. E incluso ya cuando estamos enfermos, pues recordar que sí es cierto que el 80% de los casos no van a tener ninguna complicación, se comporta a veces como una gripa o como una faringitis, o a veces sí un poco más molesta o mucho más molesta, pero sin este escenario alarmista de acabar en el hospital o acabar en terapia intensiva. Pero sí hay pacientes que tenemos que vigilar especialmente, ¿no? Entonces, ese fue el objetivo de la cuenta, tratar de difundir información que sirviera para tomar decisiones en el día a día y tratar de que la gente supiera cómo puede prevenirlo, cómo puede tratarlo. Ahora con lo de las vacunas también hemos sacado mucha información de vacunas, porque sí pensamos que hay mucha desconfianza. Entonces, pues la única forma de salir de esta pandemia es vacunándonos. No va a haber otra, o sea, es vacunándonos. Entonces, es importante que la gente pues tenga acceso a esa información y que confíe, ¿no? O sea, información para mortales. Para ser traducida para mortales. No, de verdad, es que... Nos han preguntado, oye, ¿puedo ir al dentista? ¿Cómo le hago para ir al súper? ¿Sirve lavar todo lo que llega del súper o no? ¿No? O sea, como cosas así que realmente son de la vida diaria
Ajá. Y qué es importante hacer y que realmente creíamos a lo mejor en un principio que funcionaba y ha ido cambiando o al revés, ¿no? Oye, bueno, a ver, y qué bueno que mencionas. Entonces, lo de limpiar el súper, ¿sí o no? Ya, la transmisión es, la principal transmisión es respiratoria, o sea, es el contacto cercano y la principal vía de entrada del virus es la vía respiratoria. Cuando estamos en un contacto menor a 2 metros con alguien que esté contagiado y sobre todo si no traemos cubrebocas. Lo que ha cambiado es eso. En un principio decíamos, no cubrebocas a menos de que tengas síntomas. Y ahorita se ha visto una medida fundamental para detener la transmisión, es el uso de cubrebocas. El cubrebocas hace que tú saques menos gotas porque traes cubierta boca y nariz y también hace que no te lleguen tantas gotitas de los demás. Entonces, esa es una medida fundamental de precaución. La transmisión a través de objetos o de superficies, la verdad es que es muy poco eficiente. Y sobre todo este contacto indirecto, ¿no? De si alguien pasó en el súper y traía el virus en las manos y tocó una caja y luego yo esa caja me la llevé a mi casa y la tocó mi hijo y se infectó, eso es prácticamente imposible, ¿no? La transmisión por superficie sería, a lo mejor si yo entro a un área donde está un paciente con coronavirus, toco y en ese momento me toco la cara, a lo mejor así sí me podría infectar, pero es difícil esta transmisión a través de objetos tan lejana. Y ahí lo más importante pues es lavarte las manos. Cuando tú manipules algún paquete, alguna cosa del súper que te llegó, la puedes guardar y lo más importante es que después de eso te laves las manos y no te toques la cara mientras no traigas las manos limpias. Okay. Nos podemos relajar un poquito, porque eran 3 horas de limpieza antes de guardar. Oye, Majo, y con niños pequeños, ¿cómo es? Yo no me di cuenta que tenía COVID hasta que mi hijo no empezó a vomitar. Okay. Y entonces el pediatra me dijo, y vomitó como loco, mediodía 20 veces literalmente. Y el pediatra me dijo, bueno, su papá ya tuvo COVID, probablemente él tenga COVID. Me hice la prueba y entonces ya tenía yo COVID. No se la hice a él. Pero ¿qué pasa con niños chiquitos? En general, los niños sanos tienen un cuadro leve, ¿no? Generalmente, pues ahorita los niños no están saliendo de casa, entonces lo más común es esto, que los adultos sean los que llevemos el virus a casa y pues obviamente contagiemos a los niños. Es importante acordarnos de que el virus se empieza a contagiar, o sea, yo puedo empezar a transmitir el virus 1 o 2 días antes de que yo me empiezo a sentir mal. Entonces, a veces, cuando ya me empecé a sentir mal, a lo mejor ya contagié desde ayer o desde antier, ¿no? Entonces, a veces por eso también no ha sido tan fácil frenar los contagios. Y sí hay también personas asintomáticas que nunca tienen ningún síntoma y que pueden ser portadores del virus y estarlo contagiando, o personas que dicen, ayer me dolió la cabeza, se me quitó y ese cuadro fue coronavirus, o tuve como un día escurrimiento y congestión nasal y se me quitó y eso fue coronavirus. Entonces la presentación pues varía mucho. Ahorita cualquier síntoma respiratorio, dolor de cabeza fuera de lo habitual, algún día que tuve por ahí fiebre, debo de pensar en coronavirus como primera posibilidad y sí debo de buscar hacerme la prueba y debo de buscar aislarme. Entonces, pues con los niños pasa mucho esto, que el papá es el que, o la mamá que sale a trabajar son los que se infectaron, llevan el virus a casa, a veces ya se dan cuenta muy avanzado, entonces ya no se aislaron desde el principio y así es como se contagian los niños. Sin embargo, en general, los niños tienen un cuadro leve, pueden tener un poco de moco, pueden tener un poco de diarrea, a lo mejor vomitar, a lo mejor un poco de tos, un día de fiebre. A veces también tienen síntomas parecidos a los adultos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero en general los niños tienen un cuadro leve. Es raro que un niño se complique. Generalmente los niños que se complican tenían ya alguna condición de base, alguna causa de inmunosupresión, algún niño enfermo de cáncer o que está recibiendo quimioterapia, algún niño con asma, ¿no? Alguna otra condición que hace que se compliquen y que vayan al hospital. Sin embargo, yo también pienso, pues en los adultos, en general alguien joven y sano no tiene por qué complicarse, pero pues todos hemos oído casos de alguien joven, sano, deportista, que se complicó y a lo mejor hasta falleció. Entonces,
pues nunca sabes si vas a entrar en ese pequeño porcentaje, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante cuidar mucho a los niños. Si los papás salen a trabajar, pues es un riesgo a lo mejor necesario, pero pues evitar visitas, evitar reuniones, evitar que los niños anden de aquí para allá, ¿no? Sí, de todos modos, cuidarlos mucho y enseñarles todas estas medidas. Después de los 2 años pueden usar cubrebocas, lavarse las manos, que vayan aprendiendo todo esto, que tienen que aprender a cuidarse, ¿no? Y el mejor ejemplo para ellos, pues debemos de ser nosotros. Majo, bueno, es que ya se nos acaba el tiempo y tú también ya estás, Cordis, ya hasta nos diste más del que creo que tenías estipulado, pero quiero hacerte una última pregunta, entonces nada más para aclarar. Realmente en el embarazo, lo peligroso sería que se te complique o que te tengan que dar un medicamento o alguna cosa. O sea, realmente si tú estás embarazada y te da COVID y eres asintomático, ¿no hay mayor problema? ¿O sí puede haber alguna complicación? Sí puede, o sea, sí ha habido casos que se reportan que la mamá tuvo coronavirus y el bebé nace con coronavirus. Y sí el riesgo importante de parto pretérmino, ¿no? Como las otras infecciones en la mamá. Y sí pueden tener riesgo de tener como un cuadro más grave que una mujer sana de la misma edad no embarazada, ¿no? Ok. Y son una población que hay que cuidar por todas esas razones. En cuanto a medicamentos, pues te digo, básicamente el tratamiento sintomático sí se puede dar durante el embarazo, e incluso también si se llegaran a necesitar esteroides, pues también son medicamentos que relativamente se pueden dar durante el embarazo, ¿no? Pero sí es un grupo que se debe de cuidar, que se debe considerar como un grupo vulnerable. Ok. O sea, seguirnos cuidando, como al principio. Última pregunta, Majo, ya para dejarte ir. Inmunidad. Después de que te da, muchas personas te dejan de cuidar un tiempo. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad? ¿Existe? Sí, o sea, después de una infección, siempre nuestro sistema inmune responde y produce anticuerpos, y la otra línea, que son las células, también se produce algo de inmunidad celular. Para esta infección, pues es algo que seguimos todavía aprendiendo, ¿no? Porque es una infección totalmente nueva. Sí hay casos de reinfecciones, hay varios que se empezaron a publicar desde el año pasado, y a lo mejor todos ya conocemos a alguien que se reinfectó. Es importante, o sea, una reinfección es que ya tuviste la infección, te recuperaste por completo, pasaste un tiempo ya recuperado, y después te vuelves a exponer al virus y lo adquieres nuevamente, ¿no? Y generalmente las detectamos porque vuelven a aparecer síntomas compatibles con la enfermedad, repetimos alguna de las pruebas y tenemos otra vez el diagnóstico. Entonces, sí son posibles, aunque son varias las que conocemos, pues también hay millones de casos en el mundo, entonces tampoco son tan comunes, aunque sí son posibles. ¿Cuándo empiezan a aparecer? Más o menos después del día 90, después de la primera infección. Entonces, eso hace pensar que por lo menos los primeros 3 meses es muy raro que te pudieras reinfectar porque todavía tienes esa inmunidad que adquiriste con la primera infección. Algunos estudios dicen que hasta 5 meses, o sea, hasta 83% de las personas que se infectaron tienen algo de inmunidad todavía 5 meses más. Y algunas son un poco más tardías. Ahí es importante pues que cada sistema inmune es diferente y puede responder de forma diferente. A veces también tener una infección al principio más grave hace que hagamos una respuesta inmune más fuerte, y entonces eso nos podría proteger un poco más de tiempo. Entonces todo esto apenas se está como conociendo, pero sí es importante pensar que sí existen las reinfecciones y que si ya tuve coronavirus, me debo de seguir cuidando igual, ¿no? Y pasa lo mismo que con las vacunas, o sea, esta inmunidad pudiera ser que me proteja de tener otra vez una infección grave o de tener una infección que me dé cuenta porque tengo síntomas, pero a lo mejor sí me infecto y no tengo síntomas, entonces puedo contagiar a los demás, ¿no? Y eso también pasa con las vacunas. Entonces ahorita, hasta que no estemos vacunados todos, en rebaño, tenemos que seguir con las mismas medidas de precaución, ¿no? Y yo no diría que esta práctica de decir, ya me dio y ahora unos 3 meses voy a descansar, voy a viajar, voy a ver gente,
pues no es una práctica adecuada, ¿no? Porque esto es algo que apenas vamos conociendo. Mira, yo tengo miles de preguntas más, pero ya sabemos que estás muy ocupada. Muchísimas gracias por aceptar hacer este programa con nosotros, Majo. No, con mucho gusto, y cuando quieran hacemos otra sesión si quieren. Sí, muchas gracias. Entre más va la plática, pues más vas pensando en este y otro caso y Y hay tanta desinformación del lado de la conspiración, del lado de los que creen en la conspiración, que uno ya no sabe qué creer, dónde buscar información, qué es lo correcto. Siempre busquen, o sea, si tienen alguna duda, hay muy buenas fuentes de los CDC de Estados Unidos, así busquen cualquier duda y pónganle CDC, y siempre hay incluso hay como unas preguntas y respuestas, o sea, siempre ahí pueden encontrar información bastante accesible y que sí pueden confiar en ella, y también todo lo que se publique por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? También todo lo que ellos publiquen son fuentes fiables de información, entonces también eso, si tienen dudas, vayan a una fuente así a buscar y casi siempre van a encontrar alguna respuesta. Perfecto. Pues por lo pronto, seguir tu cuenta. Y síganos en Instagram, se llama Ciencia contra COVID, y incluso si tienen alguna duda, ahí nos pueden contactar y trataremos de hacer algún post que ayude a resolver dudas de la vida diaria. Súper. Pues muchísimas gracias, Majo. Gracias por tu tiempo, por esta información tan valiosa, y pues estoy segura que te volveremos a molestar pronto. No, con muchísimo gusto, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Elisa. Gracias. Esto fue Mente de Mamá.